Eh, Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario de marxismos, que ya estamos empezando un segundo año en este seminario de marxismos, donde le estamos dando la palabra a una joven, aunque no lo crean, está en la preparatoria, una joven brillante, rebelde, activista, eh, y a mí me da mucha alegría que sea justamente una mujer, una joven rebelde que nos va a contar, nos está contando, porque esta es la segunda parte de la exposición de un libro magnífico que hay que volver a leer, aunque ya Naela casi nos lo explicó con detalle. Entonces, eh, igualmente, darle una revisión a este magnífico libro. Y bueno, con este apoyo que nos ha dado Naela, pues yo seguro que vamos a, nos va a facilitar la lectura, ¿no? Entonces, sin más, para que Naela tome la palabra, eh, pues Naela, em, tomas tú la palabra, ¿sí? Sí, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias, Naela. Buenos días, un abrazo. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, Sí. Ok, Sí. va. Am, pues bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente. Eh, bueno, en la sesión anterior, eh, pues pude dar una explicación pues, más o menos a detalle de los primeros tres capítulos de este libro, en los que pues a grandes rasgos se vieron las luchas de los siervos durante la Edad Media y cómo inicia esta contrarrevolución, que fue el capitalismo, y cuál fue su papel para acabar con las luchas que surgieron justo del campesinado al final de la Edad Media. Y posteriormente, en el segundo capítulo, se ve bueno, cómo fue el proceso de degradación de la mujer en Europa, mm, justo con la llegada del capitalismo. Y vimos, por ejemplo, la maliciosa política sexual que se instauró con la llegada del capitalismo, cómo se institucionalizó la prostitución y se normalizó la violación multitudinaria de mujeres, mm, entre otras cosas, ¿no? Incluso el mismo surgimiento del Estado, el programa de asistencia social y empezamos a ver los cercamientos de tierras y varios procesos que son muy importantes para la acumulación originaria. Y ya es a partir del cuarto capítulo que Federici nos empieza a hablar de la acumulación bueno, de este proceso tan ignorado de la acumulación originaria que fue la caza de brujas, que nos dice Federici que pues fue solamente un movimiento feminista quien pues logró que la casa de brujas emergiera a través de la clandestinidad en la que lo habían confinado. Pues muchísimos historiadores que no veían, incluso muchos marxistas que ignoraron por completo este fenómeno, mm, que sin embargo pues no fue para nada irrelevante. Estamos hablando de que alrededor de 200.000 mujeres fueron acusadas de brujería y de ellas también la mayoría fueron torturadas y también pues quemadas, ¿no? Vivas en la hoguera. Mm, y es muy importante, nos dice Federici, entender la casa de brujas y este proceso de degradación que sufrieron las mujeres, eh, debido a que entendiéndolo podemos también comprender mejor de dónde viene la misoginia que todavía caracteriza pues la sociedad la que vivimos hoy en día. Mm, Justamente fue un feminista quien no pudo ignorar que la caza de brujas fuera contemporánea a la colonización, a los cercamientos de tierras, sobre todo que empezaron en Inglaterra, el comienzo de la trata de esclavos,
la promulgación de leyes contra los vagabundos, mm, y pues que además alcanzó su punto culminante con el despliegue del capitalismo. Esto evidentemente no podía ser una coincidencia y pues fue precisamente que se quemó se mató, se asesinó a miles de mujeres porque planteaban un desafío a la estructura de poder. Fueron precisamente las mujeres las que se rebelaron primero y con pues que más perseveraron en su lucha contra la llegada de las relaciones capitalistas. Mm, y pues justamente en este capítulo empezaremos a ver la casa de brujas como un elemento clave para la condición originaria, ¿no? Eh, Tan importante como los otros procesos que ya se mencionaron, es decir, pues el acercamiento de tierras, la colonización, etcétera, etcétera. Mm, lo que nos han vendido justamente fue que es que la casa de brujas inicia o es propio de la Edad Media, ¿no? Que es fruto pues de la superstición que había en esa época, cuando pues realmente no es así. Y de hecho fueron los mismos pensadores de la Ilustración quienes justificaron la quema de brujas. Es importante mencionar que pues, durante la Edad Media no se persiguió a ninguna bruja, que no hubo juicios ni ejecuciones masivas y que la magia además era parte de la vida cotidiana y mm, pues precisamente sí se inició con la caza de brujas y esta persecución masiva hacia las mujeres era porque las mujeres mantenían un fuerte lazo con la naturaleza, ah, muchas veces a través de estos ritos y pues de toda esa magia y pues era algo que debía ser combatido, como se vio en el capítulo anterior, en el tercer capítulo. Eh, el, el capitalismo necesitaba tener un control total de la naturaleza y además tener un control total del cuerpo mm, del proletariado. Y eso, bueno, la Casa de Brujas fue un proceso muy importante para lograr esto. Mm, Pues justo antes era, bueno, durante la Edad Media, la brujería, bueno, ajá, la magia era algo pues, bastante normalizado y todo cambió a mediados del siglo XV, cuando fue declarada como una forma de herejía y el máximo crimen contra Dios, mm, la naturaleza y el Estado, y se empezaron a realizar los primeros juicios de brujas. Mm, Mencionar que detrás de la Casa de Brujas estuvo la expansión del capitalismo rural, la abolición de derechos y la primera gran inflación en la Europa moderna, fenómenos que transmitieron el poder a manos de una nueva clase de modernizadores que vieron con miedo y repulsión la vida comunal en la Europa precapitalista. Precisamente la Casa de Brujas fue un ataque a la resistencia de las mujeres y al poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad de curar. Y pues al reprimir a las mujeres se sometió a la totalidad del proletariado, además de que este clima, pues en una misoginia extrema, pues también logró dividir al proletariado, digamos, a lo interno. Cumplió este doble papel, la casa de brujas, y precisamente lo que mencionaba al inicio, de que mm, no fue una mera coincidencia que la casa de brujas también estuviera emparentado fuertemente con eh, un, pues justo con esta primera crisis del capitalismo, la primera gran inflación, mm, y justo la expansión del capitalismo rural. De hecho, mm, bueno, Federici nos menciona que particularmente en Inglaterra, donde hubo una mayor presencia de la caza de brujas, era Tan en, grande donde vivo. Ujú. Tienen todo, ¿eh? Sí. en- Era en la esos ropa lugares caliza. eh, Toda la noche andan.
había un cercamiento de tierras pues mucho más extendido y en cambio en los lugares donde no se inició, al menos con la misma fuerza, ese acercamiento de tierras, la caza de brujas fue muchísimo menor. Mm, eh, Precisamente mencionar que la persecución de las brujas no solo estuvo a manos de la Inquisición, de hecho, a partir del siglo XVI, la persecución pues pasó a las cortes seculares, ¿no? El Estado también comenzó a denunciar la existencia de brujas y a tomar la iniciativa de la persecución. Mm, eh, Enlazado con lo que había dicho anteriormente, la caza de brujas alcanzó su punto máximo entre 1580 y 1630, cuando las relaciones feudales ya estaban dando paso a las instituciones políticas y económicas del capitalismo. Mencionar que los juicios, además, eran pues una fuente de dinero, incluso de empleos, ya que eran pues digamos, una fuente que generaba pues que requerían de muchísimas personas, un aparato estatal muy fuerte. La Casa de Brujas requirió de todo pues el poder del Estado, mm, y de toda una maquinaria, ¿no? De, que era pues inmensa, ¿no? Y se hizo todo un mercado, todo un lucro alrededor de esta práctica de la Casa de Brujas. Mm, y también pues eh, lo que generó fue que muchos hombres hicieran negocios denunciando mujeres, amenazándolas con delatarlas a menos que les pagaran, eh, lo cual pues va muy relacionado con esta división que generó dentro del propio proletariado y dentro del campesinado. Otros hombres se menciona que aprovecharon la caza de brujas para librarse de sus esposas y amantes que ya no querían y para debilitar la venganza de las mujeres a las que ellos habían violado. Mm, eh, Mencionar nuevamente que fueron 200.000 mujeres las que fueron acusadas de brujería a lo largo de 3 siglos. No fue un proceso espontáneo, como ya mencioné, requirió una vasta organización y administración oficial, así como un adoctrinamiento prolongado y el uso de propaganda multimedia en todos. O sea, fue un proceso eh, muy largo y que requirió pues que todo el aparato del Estado se volcara a- de lleno a esta iniciativa. Mm, y como parte de esta necesidad pues, de hacer un adoctrinamiento a la población en general, las autoridades empezaron a viajar a las aldeas, enseñándole a la gente cómo reconocer a las brujas. Incluso se hicieron manuales eh, donde se pues se ponían instrucciones para reconocer a las brujas y se amenazaban a aquellas personas que les dieran asilo. Además, se implementó un sistema de acusación anónimo. De hecho, se empezaron a poner urnas para que si se pudiera cumplir esto del anonimato. Se alimentaban las sospechas y se promovían las denuncias. Mm, Y bueno, una prueba de que la propaganda para separar a las mujeres de los hombres fue exitosa es que no hay registros de alguna organización masculina que se opusiera a la persecución. Mm, bueno, ya yéndonos con más, bueno, enfocándonos en los juicios y las ejecuciones, mencionar que la mayoría de las víctimas eran mujeres muy pobres, mientras que quienes las señalaban eran personas acaudaladas y prestigiosas de la comunidad. Mm, eh, a las denuncias muchas eran pues totalmente surreales, ¿no? O sea, no, eran totalmente grotescas y se relataban cosas que eran inimaginables, o sea, que a partir de que pongamos, bueno, sí se narran, o sea, bueno, que Derich incluye
algunos casos, por ejemplo, a partir mm, de que a una persona le negaba a una mujer eh, un poco de comida o pasar a su huerta a recoger frutos, caía una desgracia sobre esa persona o se comía a un niño, etcétera, ¿no? Cosas que eran, pues, bastante increíbles y surreales, ¿no? Era algo totalmente grotesco. Mm, También, pues, mencionar que se emitían castigos a acciones cometidas varias décadas atrás, e incluso en ausencia de daño, porque finalmente la intención era que se denunciara masivamente eh, la brujería. Eh, También algo que hay que destacar es la brutalidad y la crueldad con la que se llevaban a cabo eh, no solo las ejecuciones, sino todo el proceso previo, ya que antes las mujeres eran torturadas, y lo cual pues revela una misoginia que anteriormente en la historia no se había visto. Además, las ejecuciones eran eventos públicos para que todos los miembros de la comunidad los pudieran presenciar y así ir metiendo ese miedo colectivo. Mm, por ejemplo, como veremos más adelante, a las mujeres también se les empezó a asesinar bueno, y acusar de brujas, mm, por pues controlar eh, su, pues, pues tener control sobre su cuerpo, ¿no? Sobre la reproducción, es decir, si tenían, no sé si abortaban, se les acusaba porque, pues, otra preocupación mm, que había en esa época, bueno, que tenía el Estado en esa época era la creciente crisis demográfica, el descenso poblacional era alarmante y se veía como culpable a las mujeres que pues decidían no tener hijos y pues quemar a las mujeres por abortar era para las otras mujeres pues una señal muy clara de que si hacían lo mismo pues también iban a terminar en la hoguera. Mm, Así vemos que la Casa de Brujas fue un intento coordinado para degradar, demonizar y destruir el poder social que las mujeres habían tenido durante siglos. Mm, Regresamos a, bueno, ¿quiénes se quemaban en la hoguera? La mayoría eran mujeres muy pobres, mm, que vivían pues del cuidado de sus conocidos y de la asistencia pública. Eran muchas eh, mendigas o prostitutas y pues es precisamente cuando la prostitución empieza a ser eh, pues muy mal vista, cosa que en la Edad Media no, no se veía de esta manera. Mm, También eran mujeres que pues no pagaban la renta, eran comadronas y curanderas comunitarias, mujeres que se consideraban pues, libertinas y promiscuas, también mujeres que contestaban, discutían, insultaban y no lloraban bajo tortura, practicantes de antiguos cultos de fertilidad destinados a propiciar los nacimientos y la reproducción, y como ya mencioné, mujeres que utilizaban todos los anticonceptivos o que abortaban. Mm, Aquí lo que se ve es un fuerte carácter de clase. Finalmente, los crímenes diabólicos de los que eran acusados eran en realidad pues, la lucha de clases desarrollada al nivel de la aldea. Mm, Vemos que la imagen de la bruja comenzó a ser asociada a la vejez, mm, porque pues precisamente la, las, la vejez está también muy relacionada con la improductividad, es decir, se empezó a relacionar a, a la mujer, y bueno, particularmente a la bruja, con todo aquello que no era productivo, porque también hay que recordar que con el advenimiento del capitalismo se viene una separación de lo productivo y lo reproductivo y precisamente se devalúa eh, el trabajo reproductivo y además empiezan a ver algo como natural, ¿no? Algo que la mujer hace de manera natural y que mm,
pues incluso es considerado como no trabajo. Mm, bueno, aquí llegamos a una parte muy importante porque la aquelarre era pues parte fundamental de la gran mayoría de las acusaciones, pero más allá de mm, pues de lo anecdótico, ¿no? Que sabemos que se cuenta de que los aquelarres pues, son esas congregaciones de las brujas mm, y que se reúnen para hacer hechizos, etcétera, etcétera. Eh, También es muy importante mencionar que el aquelarre, bueno, las clases altas lo asociaban mucho con las reuniones de los campesinos que se hacían en las noches para pues, rebelarse contra pues, justamente contra las clases dominantes, contra las personas que estaban llevando a cabo los cercamientos de tierras. Y ese era el gran miedo de la burguesía en ese momento naciente, que las clases bajas se rebelaran contra ellos y tenían muchísimo miedo a la organización de, de las masas, ¿no? Del proletariado. Y el aquelarre era un poco el reflejo, o sea, el por qué era tan perseguido y se mm, difundió tal imagen del aquelarre, fue precisamente porque tenían ese miedo a la organización colectiva. Mm, Otro aspecto que hay que mencionar del aquelarre era que se asociaba con el canibalismo, que las mujeres se reunían, las brujas se reunían a comer a otras personas y pues eso también se asociaba mucho con mm, pues con una ruptura total de los valores sociales y la moral de la época. Mm, También mencionar que mm, las particularmente pues hubo esta guerra contra las mujeres porque además las mujeres eh, fueron las primeras que respondieron a este acercamiento de las tierras en gran parte de Europa y pues justo en las reuniones de los campesinos pues la mayor, las que tenían mayor presencia eran las mujeres. Entonces a las mujeres se les empezó a acusar por estas reuniones que se llevaban a cabo para organizarse y sublevarse contra los dueños de las tierras. Mm, Mencionar que la bruja era el símbolo del mundo al revés y estaba vinculada a aspiraciones políticas de subversión del orden social. Eh, y bueno, sin embargo, la figura misma del diablo se transformó para convertirse en una afirmación de la supremacía masculina, porque en la Edad Media el diablo no se le atribuía tal el poder que ahora, que eso fue una concepción que se adoptó a raíz de la caza de brujas, eh, en la que precisamente las mujeres hacen un pacto con el diablo y se subordinaban a él. Esto es un reflejo de, pues justo de la dominación masculina que surgió mm, en esta época. De esta forma, la mujer era mostrada como sirvienta, esclava en cuerpo y alma, y el diablo parece como su dueño, amo y proxeneta y marido, porque también para entablar este pacto con el diablo, se decía que las brujas tenían que mantener relaciones sexuales con él. Esta era la única manera de que se lograra el pacto. Hay también eh, destacar que por ello se empezó a ver a las mujeres como mm, pues mm, muy, bueno, muy poco racionales.
porque precisamente se lograban, bueno, eran seducidas por el diablo. Mm, y eso alimentó la visión, pues, de que las mujeres eran sumisas, que pues no eran racionales, que eran fuertemente sentimentales, para, bueno, eso no fue fortuito, fue justo para fortalecer esta idea de la dominación masculina y eh, la imagen o el modelo del hombre como la parte racional, fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, Y bueno, ¿cuál fue el resultado de la caza de brujas? Primero que se debilitó la capacidad de resistencia del campesinado europeo por esta mm, ruptura a lo interno del mismo campesinado. En segundo, fue una alineación psicológica de los hombres con respecto a las mujeres. Eh, Todo esto promovido al implementar estas ideas sobre lo masculino y lo femenino. Mm, y bueno, también se destruyó un universo de prácticas, creencias y sujetos sociales al demonizar la práctica bueno, de la magia y de la brujería, mm, que como ya mencioné, durante la Edad Media no era demonizado, y pues finalmente que fue instrumental a la consolidación de un orden patriarcal. Además, con la Casa de Brujas se institucionaliza el control del Estado sobre el cuerpo femenino, la precondición para la subordinación bueno, de la mujer a la reproducción de la fuerza de trabajo. Y además, con la Casa de Brujas se impulsa el modelo de familia burguesa emergente, como esta dicotomía, ¿no? De marido rey y la mujer como subordinada. Mm, Eh, Otro elemento muy importante para la persecución, bueno, dentro de la persecución de las brujas, fue su asociación con prácticas herejes y, bueno, lo referente a la sexualidad. Mm, Se creía que la pasión sexual minaba la autoridad de los hombres sobre las mujeres y la capacidad de un hombre para gobernarse a sí mismo, por lo que en los siglos XVI y XVII se inauguró una era de represión sexual y la prohibición de todas las formas no productivas de la sexualidad femenina, es decir, todas aquellas formas mm, de la sexualidad que no estuvieran encaminadas a la procreación. Mm, de esta forma también, pues es muy interesante ver cómo a los hombres que eh, eran, mm, pues de cierta forma, sometidos por por las brujas, eh, eran vistos como pues débiles, como hombres que pues habían, se habían dejado seducir, justo a ver, perdieron ese lado racional que empezó a ser visto como una característica inherente a los hombres. Y entonces cuando se empieza a reprimir fuertemente la sexualidad, tanto mujeres como hombres, no precisamente en los hombres, se empieza a inculcar esta idea de que ellos no se podían dejar llevar por las pasiones, no podían ser dominados por una mujer ni estar a la par de una mujer, porque eso les quitaba el poder que debían tener sobre las mujeres. Mm, Además, se empezó a identificar la sexualidad femenina con la bestialidad, eh, y parte de esta demonización de la sexualidad es que se asemejaba a lo animal. La sexualidad era visto como algo no humano, sino bestial, ¿no? Eh, eh, pero ¿qué fue lo que hizo que la persecución de las brujas terminara? Primero, la aniquilación del mundo de las brujas, eh, la imposición de la disciplina social que el sistema capitalista triunfante requería. Finalmente, cuando logró esa, disciplinar el cuerpo
mm, para convertirlo por completo ya en máquina al servicio de, pues, del capital, mm, dejó de ser necesario realizar bueno, las persecuciones hacia las brujas, ¿no? Después de que 200.000, más de 200.000 mujeres fueran acusadas de brujería y muchas de ellas asesinadas. Y el último factor fue la pérdida del control de la clase dominante sobre los mismos juicios, porque al final, aunque fueron las mujeres más pobres las que mm, las primeras acusadas de brujería, llegó un momento en el que también las personas más pudientes de las aldeas empezaron a ser acusadas de brujería. Y cuando las acusaciones empezaron a llegar a, a los, pues a los burgueses, a personas pues muy cercanas a las élites, o bueno, pertenecientes a las élites, fue cuando el Estado y la Inquisición empezaron a decir que realmente la brujería ya no era algo malo, incluso se permitió que la magia se siguiera practicando y pues se desestimaban las denuncias. Cuando la brujería, bueno, las denuncias de brujería los empezaron a tocar a ellos, dejaron de impulsar la denuncia masiva de las brujas. Sin embargo, pues, el espectro de las brujas siguió persiguiendo la imaginación de la clase dominante, mm, incluso pues, hasta nuestros días. Mm, ya, bueno, en el último capítulo del libro, Federici pues nos habla de la casa de brujas en el Nuevo Mundo, porque recordemos que la casa de brujas se dio eh, mientras se llevaba a cabo esta expansión del capitalismo mm, y pues el proceso de colonización en América. Entonces, ¿quiénes eran las brujas en el Nuevo Mundo? Eh, Federici nos dice que los homólogos de la bruja europea fueron los indígenas americanos colonizados y los africanos esclavizados, los cuales proveían al capital del aparentemente mm, inagotable suministro del trabajo necesario para la acumulación. Mm, la caza de brujas y la acusación de adoración al demonio fueron llevadas a América para quebrar las resistencias, justificar la colonización y la trata de esclavos. Es entonces cuando toda sociedad no europea empezó a ser descrita como influida por el diablo e incluso se llega a hablar de América como la tierra del demonio, del diablo. Mm, eh, mencionar que pues, se utilizaron tecnologías análogas, mecanismos análogos entre la colonización y los acercamientos en Europa. También se llevó a cabo una expulsión forzada de las tierras. De hecho, América fue donde se llevó el mayor acercamiento de tierras, un acercamiento incluso mayor que en Europa. Hubo un empobrecimiento a gran escala y se llevaron a cabo mm, campañas masivas de cristianización. Mm, pues mencionar que al principio de la colonización, eh, bueno, los colonizadores creían que las simples campañas, o sea, como el bautismo, eh, todas pues las clases que se les daban eh, como a modo de catecismo, pues eran suficientes para llevar a cabo esta mm, colonización y esta reconversión al cristianismo. Sin embargo, evidentemente hubo una respuesta, una resistencia de los pueblos originarios y es en ese momento en el que empieza a implementarse los mismos mecanismos bueno, o mecanismos análogos eh, en América. Mm, y
fue cuando los indígenas empezaron a ser vistos como animales salvajes, seres listos para ser transformados en bestias de carga. El horror que sentían los españoles hacia las poblaciones aborígenes corresponde a una respuesta inherente a la lógica de la colonización, que necesita deshumanizar y temer a aquellos a quienes quiere esclavizar. Y no solo fue ese, mm, o sea, el miedo no solo venía del desconocimiento y del impacto que les causó eh, llegar a un mundo, donde, bueno, a otra parte del planeta donde pues evidentemente todas las prácticas, todas las culturas que había ahí pues les eran totalmente ajenas. No solo fue eso, sino que mm, necesitaban mm, pues deshumanizar a las personas a las que pretendían esclavizar y bueno, porque necesitaban mm, de ese trabajo para seguir alimentando a la metrópoli y, bueno, incrementar el reino. Mm, es en este contexto que en los círculos intelectuales se discute si los indios, los aborígenes americanos, debían ser considerados humanos. Ejemplo de ello pues, es la controversia de Valladolid, donde, mm, pues, por un lado, San Cristóbal, bueno, eh, del- de las casas, eh, pues defendía a, a los pobladores originarios y bueno, diciendo que si eran seres humanos y que pues merecían respeto como cualquier otra persona de, pues, de Europa, ¿no? Mm, Sin embargo, pues esa tesis no iba a ser aceptada tan fácilmente porque mm, al final lo que se necesitaba era la degradación de los indígenas para justificar la explotación de su trabajo. Mm, eh, y es así como a partir de 1550 la corona introdujo un sistema más severo de explotación. Inician campañas anti-idolatría y se impuso una reforma que aumentó la cuota del trabajo que los jefes locales debían proveer e introdujo un programa de reasentamiento. Y el ataque a los dioses locales se intensificó, con lo cual se destruyeron las economías regionales. Sin embargo, pues esto despertó la resistencia de los pueblos originarios. Un caso, pues, fue este movimiento que nació en Perú, de los Taquiongoy, que es un movimiento nativo milenarista que buscaba hacer alianzas entre los pueblos para poner fin a la colonización. Mm, Nace a raíz del primer ataque contra lo diabólico en Perú en 1560 y marcó el comienzo de un nuevo sentido de identidad capaz de sobrellevar las divisiones vinculadas a las organizaciones tradicionales. Eh, este movimiento incitaba a la gente a continuar su culto a sus antiguos dioses y buscaban proteger a la comunidad, sus raíces históricas, así como la relación de la gente con la tierra y con la naturaleza. Mm, sí, bueno, sin embargo, este fue bueno, es solo uno de los tantos movimientos que salieron, bueno, que surgieron a raíz de ese ataque a las religiones de los pueblos originarios. Aquí en México, eh, en lo que ahora conocemos como México, también surgieron varios movimientos con esas características y
Lo que más resalta es que eran conformados principalmente por mujeres, lo cual, bueno, abordaremos un poco más adelante. Eh, Hay que destacar que mm, con esto inicia un proceso similar al de Europa. Mm, Se empiezan a impulsar las denuncias secretas a aquellas personas que, pues, bueno, contra aquellas personas que seguían haciendo prácticas de adoración a sus dioses. Eh, También se implementaron los interrogatorios y las torturas. mm, y también se implementaron diversas formas de humillación pública de manera de castigo. Estas campañas tenían como objetivo intimidar a la población y detener a los rebeldes potenciales, y la mayoría de la gente condenada resalta que fueron mujeres. ¿A qué se debió esto? Eh, Primero, a que las grandes afectadas de este proceso fueron las mujeres. Primero, porque en las religiones precolombinas existían muchas deidades femeninas de gran importancia, y bueno, esto refleja que las mujeres han tenido una posición de poder en esas sociedades, lo cual cambió completamente con la llegada de los españoles, que trajeron creencias sumamente misóginas y reestructuraron la economía y el poder político en favor de los hombres. Mm, por lo cual los jefes asumieron la propiedad de las tierras comunales y expropiaron a las integrantes femeninas del uso. So bueno, los excluyeron del uso de las tierras y el agua. Mm, un proceso pues muy similar al que sufrieron las mujeres en Europa, en el que mm, también se les quitó el derecho de poseer tierras. Se les excluyó de muchísimos oficios para pues encerrarlas en las casas y pues condenarlas a realizar el trabajo de la reproducción social. Al ser las más afectadas, las mujeres se organizaron con sus comunidades, se convirtieron en sacerdotisas, líderes, igualmente los huacas, o sea, los dioses antiguos, asumiendo tareas que nunca antes habían ejercido, luchando contra la colonización. Con la caza de brujas en América, los españoles intentaron definir las esferas de actividad en que las mujeres indígenas podían participar, análogamente como hicieron en Europa. Eh, Fue bajo el impacto de la experiencia americana cuando la caza de brujas en Europa se transformó en un fenómeno de masas y se adoptó la exterminación como estrategia política. Esto es sumamente importante, porque nos habla de que de cierta forma la caza de brujas en América fue como un laboratorio en el que se preparó pues mm, la, la caza de brujas en Europa para de sus formas más crueles. Aquí se desarrollaron todas estas tácticas brutales de castigo y persecución hacia las mujeres, que eran acusadas de brujería. Mm, y pues esto se ve reflejado en que hacia el siglo XVII, debido a la tortura y la persecución, las mujeres arrestadas reconocían los mismos crímenes que las mujeres acusadas por brujería en Europa, lo que nos indica que ellas es una clase dominante implicada en la formación de mano de obra a nivel mundial. Mm, Pero mm, eh, el objetivo de los conquistadores no fue mm, cumplido cabalmente aquí en América, ya que el aislamiento de las brujas del resto de la comunidad no fue logrado. El culto a sus antiguos dioses fue llevado a la clandestinidad, pero los lazos con estos dioses no fueron realmente destruidos. Mm, ¿Cómo terminó la caza de brujas en América? Mm,
En la última mitad del siglo XVII, la caza de brujas continuó hasta que la disminución demográfica y la creciente seguridad política, económica y la estructura del poder colonial pusieron fin a la persecución, de manera pues, similar a como ocurrió en Europa. Además, la Inquisición renuncia a cualquier intento de influir en las creencias religiosas porque pues, se llegó a un punto en el que ya no representaban un peligro. Mm, Pero pues aquí lo que nos plantea Federici es que realmente este no fue el fin de la caza de brujas en la historia. Eh, Nos habla de que la caza de brujas reaparece mm, durante las décadas de 1980 a 1990, mm, además emparentado con, bueno, o de la mano con una, pues con también una reaparición de de los otros fenómenos de la acumulación originaria. Mm, y pues también nos hablan de todo esto nos habla de un nuevo proceso de acumulación originaria y que hasta el momento no ha parado, porque otra de las tesis de este libro es que el proceso bueno, de acumulación originaria mm, pues realmente, o sea, tiene un carácter permanente, eh, ya que es una condición necesaria para que se reproduzca este ciclo dentro del capitalismo y pues es necesario para la subsistencia del sistema, por lo cual la propia caza de brujas y esta degradación de la mujer y la pérdida del poder social es una precondición para la existencia del capitalismo. El capitalismo no puede existir sin esta degradación de la mujer y la reaparición de la caza de brujas en varias partes del mundo es prueba de ello. Y pues bueno, ya con esto concluye la exposición. Espero que les haya gustado y pues ya, ya con esto termino eh, de exponer el Calibán y la bruja. Muy bien, muy bien. Adela, muchas gracias por tu exposición. Eh, pues tal vez no nos gustó por lo terrible que expones, pero no, es una magnífica exposición, muy iluminadora. Eh, y bueno, vamos a abrir un espacio, Naela, para preguntas, intervenciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues abrimos un momento, un espacio. Naela nos dejó bastante espacio para comentarios, intervenciones sobre este tema. No sé si alguien quiera participar. Yo de entrada tengo varias ideas, ¿no? Bueno, si quieren, empiezo yo y luego espero que algunos otros lo puedan ir comentando, ¿no? Eh, bueno, antes que nada, Naila, una felicitación, está muy buena toda esta exposición que nos hiciste. Eh, y bueno, esperamos, por cierto, que vuelvas a participar. También Toby, estamos esperando que nos prepare marxismo y feminismo. Angela Davis. Naela, también has leído este de la acumulación, el de María Mies, ¿no? Acumulación capitalista y patriarcado, creo, no me acuerdo, que es un libro también magnífico. A ver si en otro momento lo preparas y también nos lo expones, ¿no? Bueno, pero quiero comentar algo, ¿no? Algunas cosas, a ver si abrimos la discusión. Una, a mí me encanta esta idea de el capitalismo como contrarrevolución violenta contra los campesinos, contra las mujeres, contra los colonizados,
contra la propia naturaleza, ¿no? O sea, entender el capitalismo no como un fenómeno que viene de un desarrollo de las sociedades anteriores, sino como una ruptura violenta, ¿no? Una ruptura violenta contra formas de comunidad, de vida, de socialización, de relación con la naturaleza, ¿no? Eh, digamos, enfatizar más ese carácter bárbaro, violento, que contradice formas milenarias de comunidad, de socialización, de vida, de relación con la naturaleza, de relación entre hombres y mujeres, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, esta cuestión que creo que hay que entender muy bien, eh, y así eh, toda una tradición del marxismo lo plantea, ¿no? El capitalismo no solo tiene una oposición, no solo es la negación de una clase, la clase trabajadora, ¿no? La clase obrera incluso. En realidad, y creo que esta exposición lo fundamenta, el capitalismo se levanta contra las mujeres, ¿no? Por eso, incluso androcentrismo que estamos viviendo, este patriarcalismo, esta ofensiva misógina de las derechas y ultraderechas, se debe explicar también en parte con una lucha, un enfrentamiento contra los avances del feminismo, ¿no? El capitalismo no solo es una contradicción de clase, sino es una contradicción con el género, ¿no? Por sus características, esta fusión de capitalismo, androcentrismo, patriarcado. Pero también entender que este capitalismo está enfrentado, por supuesto, a todos los hombres colonizados, las colonias, el mundo subordinado, eh, como una contradicción también importantísima. Y una contradicción también con la propia naturaleza, ¿no? El capitalismo, dice Joel Cobel, es el enemigo de la naturaleza. Entonces, entender que la lucha anticapitalista no solo es la lucha de los obreros, también de los campesinos, ¿sí? El capitalismo es la negación de los propios campesinos, ¿no? Eh, y evidentemente la lucha de los obreros, de los campesinos, de las mujeres, la lucha anticolonial, la lucha antiimperialista es central en una comprensión de lo que es verdaderamente el capitalismo, de que cómo el capitalismo nace no solo de un genocidio hacia las mujeres, un genocidio también a todos los hombres racializados y esclavizados y a los propios campesinos, ¿no? Eh, y quiero enfatizar, a ver si habrá en otro momento un profundizar en esta idea de muchos pensadores, cómo el capitalismo en realidad es una barbarie que disuelve la propiedad, que disuelve la comunidad, disuelve la sociedad, disuelve la familia. Por ahí alguien estaba recordando el segundo parágrafo del manifiesto comunista donde Marx defiende a los comunistas contra los burgueses diciendo, no, nosotros no estamos contra la propiedad, ustedes están contra la propiedad. No, nosotros no estamos contra la familia, ustedes han disuelto la familia, ustedes han disuelto la comunidad, ustedes disuelven la espiritualidad, ¿no? Entonces, ver esta profunda barbarie que implica el capitalismo, que cada vez se agudiza más en esta fase, ¿no? Entonces, pues quisiera enfatizar esto como para irlo pensando y repensando, ¿no? Nuestra crítica al capitalismo es mucho más amplia y de ahí que nuestra visión de las demandas, las luchas, la conjunción de luchas, tiene que ser anticapitalistas, tienen que ser también mucho más amplias, ¿no? Bueno, esto lo planteo un poco inspirado por esta exposición de este libro magnífico que, bueno, francamente ya Naela nos lo expuso muy en detalle, pero sí vale la pena
ahora que lo hemos escuchado por Naela, volverlo a leer y seguramente va a ser más fluida la lectura, ¿no? No sé si ya por ahí se los pasamos, pero se los pasamos, el libro este de Calibán. Bueno, no sé, ahí está Luis Carlos. Luis Carlos, bienvenido, compañero filósofo de la prepa, que también te quieres integrar. Bueno, por supuesto, Luis Carlos, bienvenido acá. Agarras alguno de estos temas de marxismos muy abiertos que estamos viendo. Sí, Luis, toma la palabra. Hola, pues muchas gracias. Antes que nada al maestro Andrés, que muy amablemente me invitó a participar en esta sesión. Naila es una alumna que hemos tenido en la prepa, muy brillante. A primera vista, uno se da cuenta de las capacidades que tiene Naila. Y bueno, además de ser muy inteligente, es una persona muy comprometida con la lucha de las mujeres, con la lucha de los estudiantes, con la lucha de los trabajadores, por la liberación de los pueblos. Me consta, hemos participado en algunas actividades y eso lo aplaudo mucho. Bueno, ya, sin más preámbulos, yo tengo varias preguntas, Naila. A ver si las puedo plantear de forma clara y también explicar mis motivaciones para plantear estas preguntas. La pregunta más general es, ¿tú qué piensas respecto a las razones de por qué las mujeres suelen tener más protagonismo en la defensa de los territorios, en la defensa del medio ambiente, de la naturaleza? ¿Cuál sería la razón de este vínculo entre las mujeres y la naturaleza? Bueno, es una pregunta compleja porque estoy asumiendo este hecho. No sé si tú estés de acuerdo en que las mujeres tienen mayor protagonismo en la defensa de los territorios. Yo estoy asumiendo que es así, pero me gustaría también saber si tú estás de acuerdo con este hecho. Y en segundo lugar, ¿cuál sería tu explicación de por qué ocurre eso? ¿Por qué es más, hay mayor tendencia a que las mujeres defiendan el territorio cuando los hombres ante situaciones como de pobreza o de extractivismo, pues ven más bien soluciones individuales, como migrar? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es más concreta. Me gustaría saber si, o sea, me gustaría saber cuál era la forma de propiedad que existía en el campo el, pues antes del capitalismo y todo esto de la caza de brujas que nos explicaste hoy. Es decir, antes del siglo XVI, las mujeres tenían acceso a cierta forma de propiedad comunal de la tierra, porque eso es lo que sospecho, ¿no? Por la explicación. Y esa propiedad comunal de la tierra a la que tenían acceso las mujeres fue precisamente la que atacó el cerco, las políticas de cercamiento. Esa es la segunda pregunta. Y por último, la tercera pregunta, que también es muy concreta, es si la persecución de las mujeres, sobre todo las ancianas, tiene que ver con el saber que las mujeres grandes tenían para tanto acompañar el proceso de dar a luz de las mujeres como para interrumpir el proceso de gestación. O sea, si esta cacería de brujas tenía como meta última el destruir los saberes, las técnicas que las mujeres tenían para controlar su capacidad reproductiva. Entonces, espero haber planteado con claridad mis tres preguntas y si no, pues me lo comentan y trataré de hacerlo mejor. No, fueron muy claras. Naela. Sí, bueno, muchas gracias, profe, por sus comentarios. Bueno, sí, respecto a la primera pregunta, pues en mi opinión, ¿cuáles son las razones por las cuales las mujeres son las
protagonistas de muchísimos movimientos en defensa de los territorios, del agua, etcétera. Eh, pues precisamente creo que eso se explica históricamente por la división, bueno, la separación del trabajo productivo, del reproductivo y de la asociación de las mujeres con, con la naturaleza. eh, digamos, se empieza a asociar al hombre, o sea, como de contraparte con la racionalidad, mm, y de cierta forma al pues limitar a las mujeres con el trabajo, bueno, el trabajo reproductivo, mm, al cuidado de los hijos, etcétera, etcétera. Las mujeres empezaron a ser las únicas, o al menos los que más tenían un contacto con con la naturaleza. Y además, mm, al estar a cargo de la familia y particularmente de los hijos, de los ancianos, etcétera, etcétera, mm, al, pues al tener esta pérdida precisamente de los territorios, al empezar a haber una precarización eh, del, pues en general de la vida, mm, quienes están a cargo de las familias, o sea, de la producción de la vida, son quienes ven pues esta amenaza, creo que la dimensionan de mejor manera. Mm, y bueno, por ejemplo, en en el libro, Federici menciona que mm, las mujeres, al, mm, al tener que cuidar de de los niños, mm, y al estar en una situación totalmente precaria, porque además eh, ellas no podían acceder a muchos trabajos, mm, su única alternativa empezó a ser pues migrar y pues vivir de la asistencia pública o del asilo que le brindaban otras personas. Entonces, en esta necesidad de conseguir medios de subsistencia es cuando mm, se les empezó a acusar de brujas porque mm, muchas veces las personas, sus vecinos les negaban la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, y ellas respondían de una forma, pues, no, o sea, un poco reactiva, y eso despertaba de cierta forma la indignación de, de la sociedad y más de las clases altas. Eh, nada, sobre, justo eso estaba muy emparentado con la segunda pregunta, que era, pues, qué forma de propiedad existía en el campo antes del advenimiento del capitalismo. Y sí, pues precisamente las mujeres sí tenían propiedades. Mm, evidentemente, pues la Edad Media tampoco era, el feudalismo no fue así, un sistema perfecto y maravilloso, pero algo que sí mm, había perdurado, y bueno, mm, desde, desde antes, o sea, que estaba durante varios siglos, antes incluso del feudalismo, era la propiedad comunal de las tierras. Mm, Esto era algo, las tierras comunales, ellas tenían acceso pues todas las personas, mm, sin importar incluso pues, la clase a la que pertenecieran, o sea, no eran pues, tierras solamente para los amos, o sea, pues eran comunales para hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Y pues sí, sí existía las tierras comunales, y sí, las mujeres tenían propiedades. De hecho, mm, pues a las mujeres se les podía heredar tierras. Mm, Tenían de cierta forma más, pues a pesar de lo que podría pensarse, eh, ciertos derechos o privilegios que los que tuvieron a raíz del siglo XVI, con la llegada del capitalismo. Mm, bueno, la tercera pregunta era sobre la persecución sí, justo de cuál
si al perseguir a las mujeres viejas se buscaba destruir los saberes milenarios. Sí, sí, tiene una relación muy estrecha, eh, porque, mm, bueno, sí, también eh, está relacionado con que las mujeres más viejas tenían conocimientos sobre, por ejemplo, cómo realizar abortos, cómo usar métodos anticonceptivos, etcétera. Y algo que también se ve creo que en el segundo capítulo, es que las parteras empiezan a ser acusadas también por los propios vecinos, también los acusaban de brujería, y es cuando se empiezan a introducir pues hombres, eh, bueno, que los hombres hicieran todo proceso de parto, etcétera, ¿no? Eso era algo que antes no se tenía, y con la separación pues de las mujeres, o sea, cuando se les quita pues de estas tareas, eh, es cuando pues empieza a ser un poco, bueno, no un poco, bastante más o sea, totalmente degradante, eh, pues el simple hecho de tener hijos, ¿no? Para muchas mujeres. Mm, entonces sí hay una relación directa entre acusar a las mujeres viejas de brujería y pues el temor de las clases dominantes de que se esparcieran saberes milenarios, pues sí, ajá, contrarios a los valores eh, del capitalismo. Sí, Muchas gracias, Naila, y muchas felicidades de nuevo. muchas gracias, de verdad, profe, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda? Sí, yo puedo. Adelante, Andrés. No, no, te iba a dar la palabra. Ok, muy bien. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me sí, escucha, Andrés? Sí, Fuerte y sí, se oye claro, bien. Ok, fuerte y gracias. claro. Bueno, voy a hacer una pregunta que a lo mejor, pues, ya fue respondida de manera suficiente durante la presentación. Al principio, pues, felicitar a Naela por este excelente resumen que hizo de este libro tan interesante, ¿eh? Y pues, con mucha información nueva y un enfoque muy interesante que nos acerca mucho al enfoque materialista de este asunto del feminismo y todo ello, ¿no? Felicidades, Naila. Pero lo que pasa es que un poco el audio, no sé si es mi computadora, no estuvo muy bueno, por eso es que quiero hacer la pregunta. Las clases dominantes, pues desde luego tienen diferentes maneras de sojuzgar, de imponer sus condiciones, etcétera, y la represión y todo aquello, pero también tienen otra forma, que es la cooptación, sobre todo cuando la crisis de la Edad Media y todo, también se dio este proceso mediante el cual pues la nueva clase emergente iba atrayendo a la nueva intelectualidad, etcétera. Entonces la pregunta es si hay en este repaso histórico algún ejemplo de cómo pues fue diferente o por qué esta hazaña, por qué esta brutalidad en contra de las mujeres cuando que, por ejemplo, pues ellas, por el tema de los cuidados y todo, estaban muy avanzados en algunos aspectos pues que la medicina, etcétera, en una época en la que, por ejemplo, pues los antibióticos iban o la ausencia de antibióticos estaba ocasionando grandes pandemias como las enfermedades de tipo hídrico y todo eso, ¿no? Entonces, si hay un intento de enfrentar de otra manera
a todas estas mujeres valiosas que empezaban a incursionar en la literatura, en la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todo caso, si no fue así, pues ¿por qué esta hazaña, ¿no? Contra ellas. Mm, sí, pues, eh, o sea, Federici lo explica como ampliamente a lo largo de- del libro, o sea, creo que hay varios motivos. Mm, y bueno, se desarrollan pues ampliamente, pero hacia grandes rasgos eh, se necesitaba, eh, o sea, para implementar el capitalismo era necesario romper la unidad que había dentro del campesinado, primero y luego dentro del naciente proletariado. Mm, además, era necesario, pues, o sea, la sangre y la tortura para, eh, pues, crear digamos, un nuevo concepto de una nueva persona que tenía que ser capaz de un comportamiento regular, homogéneo, mm, pues, marcado, pues, con las nuevas, no, las nuevas reglas, pero esas nuevas reglas sociales no iban a ser aceptadas pues, de manera pacífica. Evidentemente iba a despertar, y bueno, como sí pasó, eh, pues la resistencia de las personas. Mm, y como ya mencioné, pues eh, por esta división de lo productivo y lo reproductivo, de, y la degradación que sufren las mujeres, etcétera, etcétera, pues quienes protagonizaron esa resistencia principalmente fueron, fueron las mujeres. Por eso era necesario que, particularmente con las mujeres, el sometimiento y esa tortura, ese proceso de adoctrinamiento fuera muchísimo más atroz, más brutal. Mm, pues más o menos esas serían pues, las razones por las que mm, se, pues, se emprendió esta brutal campaña contra las mujeres. Y pues como lo menciona al final, que no se quedó ahí, que fue un proceso, bueno, es un proceso que sigue en curso y que además llega a, bueno, se exacerba en las ocasiones de mayor crisis del capitalismo. No es fortuito que ahorita, por ejemplo, los, los gobiernos mm, como con características más fascistas, ¿no? Los más represores, los ultra neoliberales, mm, tengan dentro de su agenda como una prioridad, eh, eliminar los derechos o dar atrás a todos los avances del movimiento feminista, ¿no? Que ha logrado en las últimas décadas, bueno, desde hace siglos, pero particularmente ciertos derechos que fueron adquiridos en las últimas décadas. Eso sería más o menos la explicación, no sé si se entendió bien o hace falta algo, porque más o No, menos muy eso. bien. El capitalismo nace violentamente y nace patriarcal, ¿no? Nace androcéntrico, nace con esta hazaña y este sadismo contra las mujeres, que como dice Naela, vuelve en nuestros días, ¿no? Luis, eh, micrófono. Decía que sí, aquí ando, ando ronco, a ver si puedo hablar, que no me llegue un ataque de ronquera. Bueno, yo lo primero que puedo decir es que, o que quiero decir es que creo que en alguno de mis próximos cursos me encantaría invitar a Naela
a que en uno de los temas pertinentes pudiera hacer una exposición como la de hoy en la UAM, en un curso que tiene que ver, que creo que se pudiera relacionar con la temática de hoy. Me encantaría que aceptar una invitación de ese estilo, ¿no? En segundo lugar, bueno, ya entrando más directamente, algunos comentarios y eventualmente unas dos, quizás hasta tres preguntas que le plantearían a Naela. Bueno, incluso empezando con una de ellas, me dio un poco la impresión, a lo mejor es una conclusión exagerada de mi parte, de que en la actualidad existe la cacería de brujas, sobre todo si hablamos de nuevas fases, de nuevas acumulaciones originarias de capital. Entonces me gustaría ver si hay expresiones contemporáneas equivalentes al menos de las cacerías de brujas que hoy se nos ilustraron. Y en concreto con la temática del aborto. Yo sé que el problema es mucho más amplio, pero cuando uno escucha de voces del más alto nivel evadir en sus programas políticos la temática del aborto, pues desde ese nivel pareciera ser una invitación a cacerías de brujas de quienes plantean o practican este tipo de interrupción de la reproducción. Me gustaría mucho porque creo que plantea un tema de actualidad. Ahí, bueno, preguntaría junto con eso mismo la relación que pudiera haber entre el aborto y la propiedad privada. Creo que convendría refrescar algunas ideas que ya conocíamos respecto a esta inevitable propiedad privada como para la reproducción del capital en una lógica de familias y en una lógica hereditaria. El aborto entonces pudiera estar muy relacionado con ese tema. La manera en que se aborda la religión me parece que es muy importante. Creo que da cuenta del principalísimo papel que ha jugado la religión en todo este proceso de construcción del capital y de reproducción del mismo con temáticas dirigidas a estas esferas como las que hoy nos relató Naela, ¿no? Las brujas y el problema de la sexualidad y demás, ¿no? Y ahí otra pregunta que no tengo claro cómo formular. Espero darme a entender. Digamos, por supuesto que somos parte desde hace años, nosotros aquí en el PRT desde los principios de los 70, en esta época moderna, de la lucha antipatriarcal, del apoyo al feminismo y demás, contra el machismo. Sin embargo, detecto que en la actualidad hay algunas versiones de este tipo de feminismos que se olvidan de una temática que estaba muy presente en aquellas épocas. Me refiero al tema de la libertad sexual y que ahora lo veo difuminado, diluido, poco presente e incluso a veces mezclado en sectores jóvenes con actitudes conservadoras.
Entonces, me gustaría algún comentario en ese terreno. Finalmente, a ver si también aquí logro aterrizar una idea. Digamos, la plática a mí me planteó, además de dos ideas que me parecen sustantivas. Una, relectura del Capital que rebase la versión economicista. Creo que no hay que mencionar estos problemas como por fuera de la relación capital-trabajo, porque eso nos colocaría en una lectura economicista del capital. Me parece que por el contrario hay que revisar, releer el Capital para incorporar este tipo de dimensiones muy presentes, aunque creo que de manera poco explícita por el propio autor del Capital. Pero que sí están presentes. Y en segundo lugar, me parece que si uno coloca en los asuntos del instinto como parte del origen mismo de nosotros convertidos en Homo sapiens sapiens y la conciencia que se desarrolla en la evolución, de pronto sucede que los instintos, incluido el de la sexualidad, es colocado como pecado, como algo que hay que superar, que hay que olvidarnos, porque en ese proceso de desnaturalización de la humanidad, la manera perversa del capital para lograr sus fines es olvidarnos de nuestra naturaleza, y que es una naturaleza animal que afortunadamente conserva una dosis, esperemos que importante, de carácter instintivo. De tal forma que entonces, en esa lógica, pues la exposición de la camarada Naela, pues es muy provocadora para hacernos pensar de manera más profunda esa lógica entre naturaleza y humanidad que fue separada, pero que es separada en sus más profundos con las temáticas que ella nos relata el día de hoy. Exagerando un poco, lo voy a admitir, la propia inteligencia artificial, si la colocamos en la esfera de la conciencia, en esta tensión entre naturaleza y humanidad, pues resulta que es la expresión máxima de la desaparición del instinto, la inteligencia artificial, de tal manera que pues de pronto salta otra provocación muy interesante y muy actual, parte pues de estas toxicidades de las que habla Andrés, y en este caso en el terreno de la inteligencia. Me encantó y me gustaría que abundaras, Naela, en el abordaje de Foucault, en la parte donde señalas una crítica. Me encantaría que abundaras un poco sobre eso. Ya, perdón. Sí, Luis, te pasaste. Bueno, Naela o... ¿Sí, Naela? Sí, mm, a ver, voy a intentar responder a todas las preguntas. Primero sobre, considero que en la actualidad existe la casa de brujas. Sí, o sea, creo que no es algo exagerado. Mm, de hecho, bueno, Federici lo aborda al final del libro, o sea, haciendo mención, o sea, no muy amplia, pero sí menciona a grandes rasgos cómo se ha llevado la casa de brujas
en muchos países de África. eh, o sea, porque menciona, ¿no? Que en las décadas de 1980 y 1990 se llevó a cabo en muchos países de África una caza de brujas. Mm, Sin embargo, pues es algo que sigue en marcha. Y de hecho hay un libro que también recomiendo mucho de Federici, que podría considerar como la continuación, de cierta forma, del Califán y la Bruja, que se llama Brujas, Casa de Brujas y Mujeres, mm, donde aborda ya más ampliamente la casa de brujas en África, eh, mm, en la época contemporánea, y pues donde se encuentra como más a detalle cómo está sucediendo el proceso de casa de brujas, pero mm, pues, o sea, sí, sí, ciertamente, eh, mm, pues la casa de brujas puede cobrar otras formas. No necesariamente, pues en la actualidad vemos que las mujeres mueran en la hoguera. Sin embargo, pues tenemos en México entre 11 y 13 feminicidios diarios, ¿no? Mm, lo cual nos habla de pues, crimen intensamente misógino, pero no solo en México, ¿no? En todo el mundo. Mm, el feminicidio al final es la forma más brutal, la expresión más brutal de la violencia contra la mujer, pero mm, no es la única, es la cúspide de la violencia, pero no es la única forma de violencia contra la mujer. Entonces, claramente podemos hablar de que existe una persecución contra las mujeres. Luego sí existe una relación entre el aborto y la propiedad privada. Mm, Pues sí, o sea, ciertamente el capital explica la misma lógica, eh, que o sea, en el cuerpo de la mujer y, y en las tierras, ¿no? Eh, lo que busca el capital es dominar, mm, tanto a la tierra como al cuerpo. Por eso fue necesario no solamente o sea, la brutalidad, la tortura, las ejecuciones, sino también un aparato ideológico. O sea, la casa de brujas era motivo, eh, pues, de muchos textos, ¿no? Teóricos. También, mm, pues, como mencioné en la sesión pasada, mm, fue necesario que la filosofía renacentista mm, hiciera y tanto hincapié en en la racionalidad, y es justamente cuando se da la separación de, del cuerpo y del alma y la racionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, entonces, evidentemente, así como el capital busca tener un control sobre la tierra, pues busca un control sobre el cuerpo, y pues limitar la, mm, la capacidad, bueno, controlar la capacidad reproductiva de la mujer es primordial para ello. Mm, y pues sí, o sea, también mencionaba sobre el papel de la religión, pero eso yo no lo vería tanto por el lado de la religión, sino de la iglesia. Finalmente es o sea, la iglesia como institución quien ha pervertido, pues de cierta forma, la espiritualidad que busca la religión. Eh, Finalmente, bueno, yo considero que mm, la espiritualidad en sí, que trae como consigo, pues, cualquier religión, eh, no es no es la fuente, ¿no? Como mm,
de todo esto, o sea, sino es la iglesia como institución. Mm, Respecto a, pues, cuál es el lugar que tiene la sexualidad dentro de la agenda feminista actual. Mm, pues yo creo que, o sea, bueno, primero mencionar que en efecto el movimiento feminista es muy diverso, eh, pero en general todos los, pues, los enfoques o como las corrientes actuales, pues sí tienen dentro de su discurso, y no solo dentro del discurso, sino como un papel central, el, el, pues eh, la sexualidad, ¿no? La liberación sexual de la mujer sigue siendo el centro de la agenda feminista, y además, pues bueno, gran parte de los ataques que pues sufrimos las mujeres hoy en día en muchas partes del mundo es por pues justo por, o sea, como por todavía la reacción que existe en muchos sectores de la sociedad contra pues, la liberación de la sexualidad, tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? En general de todas las personas, que es algo que pues históricamente ha impulsado y pues sigue impulsando el feminismo. Mm, eh, Bien, muchas gracias, Naila. Eh, Héctor y luego Rebeca. Héctor, por favor, toma la palabra. Perdón, primero Rebeca y luego yo, porque mi comentario es mucho más general y pienso que Rebeca puede aportar mucho, sobre todo con esta actualidad de Casa de Brujas. Claro. Muy bien, Rebeca. Ay, un abrazo, Rebeca. Ay, un abrazo a todos y un abrazo en especial a Naela. Pues agradecer que Naela pues aceptó pues ilustrarnos con este tema, con este análisis. Y sí, pues de verdad que movió mucho las fibras más sensibles de mi alma, ¿no? El que se tome este tema de la cacería de brujas, porque hasta nuestros días sigue estando presente. Hoy como el Estado mexicano ve a las madres buscadoras, ¿no? Cómo transgiversan, ¿no? Una lucha ocultando pues el dolor, ¿no? El dolor del pueblo, el dolor de estas madres. Y la agenda feminista lo ha puesto, ¿no? Como uno de los principales temas en este momento. Y pues todo esto viene pues a redundar que pues el capitalismo va a tomar cualquier instrumento, cualquier herramienta para matar, para desaparecer, ¿no? Todas las formas que tenemos las mujeres para enfrentar la vida misma, la vida diaria, a lo largo de toda la historia. Y pues yo puedo hablar desde la cacería de brujas contextualmente, ¿no? En el entorno donde hoy estamos construyendo, que el capitalismo desde todo la ganancia que obtiene de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, pues sigue siendo terrible, ¿no? Esto de nuestras placentas en los hospitales, ¿no? Es algo que quisiéramos que la agenda feminista, yo sé que hay muchos temas de derechos que se tienen que retomar, pero justamente en este momento el comercio de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, sigue siendo, ¿no? Entonces, a las parteras, por ejemplo, en este tema, el Estado mexicano las toma como cooptarlas para que les sirvan cuando inicia el sistema de salud en las comunidades, cuando no había médicos, cuando no estaba organizado el capitalismo para llegar a saquear el conocimiento de las comunidades. Entonces a las parteras las utiliza para ayudar al médico, cuando las parteras han sido las que han tenido el conocimiento, ¿no? La cosmovisión.
Y por allá hacían una pregunta, ¿no? ¿Por qué las mujeres han tenido el protagonismo? ¿Por qué las mujeres tienen el amor y esta sensibilidad por la defensa de la madre tierra, por la defensa del agua, por la defensa de la vida? Pues por la única y sencilla razón de que la mujer tiene, desde la cosmovisión del mundo, tiene este sentimiento completo, ¿no? Porque a lo largo de la lucha por sobrevivir ante este sistema patriarcal, pues ella en el tema de los cuidados, pues somos semilla, ¿no? Somos semillas, somos las que germinan la vida. Y entonces desde nuestros conocimientos ancestrales, nosotras somos las que tenemos la conexión con el cosmos, no nada más en el conocimiento de nuestro planeta, sino que nos guiamos por la energía de la luna, ¿no? Nuestros sentimientos y nuestro corazón está basado hasta nuestros ciclos menstruales, ¿no? Tienen todo un entendimiento cosmológico. Y entonces, claro que el capitalismo ha utilizado a la ciencia pues, pues para desacreditar, para no dejar ver que este conocimiento sigue vivo y que para ellos es como único objetivo matarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les deja la libertad de poder decidir y hacer por nuestros cuerpos y la vida de los seres humanos. Entonces hoy creo que hay que seguir denunciando, hay que seguir trabajando en la lucha, este, asumiendo que la agenda feminista tiene muchísimos retos a nivel mundial y que hoy estamos fuertes, sí, estamos fuertes, pero también así es de fuerte la embestida que tiene el capitalismo hacia nosotras. Y en la defensa de la vida, pues precisamente es un mensaje muy fuerte cuando una mujer está en la defensa del territorio, matar a una mujer, descuartizarla, es un mensaje muy claro, ¿no? Para el mundo, para las comunidades, porque las mujeres somos cuidadoras de la vida. Y bueno, pues yo quisiera decir que pues es una lucha muy, muy fuerte la que nosotras hemos decidido, ¿no? Y pues luchar contra un sistema que no favorece en nada a nuestra cosmovisión, a nuestros sentimientos de equilibrio del mundo. Ellos están en la depredación del mundo y nosotros estamos en una conectividad con el mundo, con el cielo, con la tierra, con el agua, con todos los elementos, ¿no? Y hay algo importante que antes de terminar mi participación quisiera decirles que el que una placenta no sea sembrada después de que la mujer termina de parir, simplemente esa desconexión desde la espiritualidad maya que nosotros estudiamos, significa que el ser humano viene desconectado, porque el que la placenta es todo un ritual que se tiene que hacer y hasta pudieran decir en algún momento que se practica canibalismo desde las mujeres, ¿no? Cuando no es cierto, cuando una parte de la placenta tiene que ser comida, ingerida por la mujer después del parto, porque simple y sencillamente le va a regresar las vitaminas, los minerales, pero es más fácil dársela a las farmacéuticas para que la regresen en cremas, en células madres, ¿no? Porque la gente está enfermando, porque tiene cáncer, gracias a a todo el envenenamiento que nos han diseñado, ¿no? Para que los cuerpos se vayan degradando. Entonces es un ciclo, ellos cumplen con todo un ciclo comercial y económico para nuestras vidas. Y nosotras desde nuestra cosmovisión tenemos un ciclo completo de la vida que se rompe, que se regresa, que la energía que hoy estamos trabajando va y viene de arriba y abajo del cosmos. Entonces, creo que toda esa parte pues sigue siendo un cáncer profundo en el trabajo pues de nosotras como mujeres y una lucha constante. Entonces, pues desde ahí me asumo como bruja, me asumo como curandera, como defensora del conocimiento ancestral y pues bueno, somos defensoras del territorio, defensoras de la vida, ¿no? Y desde esa trinchera vamos a seguir. Gracias, camaradas, gracias, Naela. Muchas gracias, Rebeca. Naela, ¿quieres? Toma la palabra, Naela.
Sí, pues nada más agradecer mucho el comentario de Rebeca. Mm, y pues sí, o sea, como que enfatizar también que esa relación tan estrecha que se ha construido entre, bueno, que se ha relacionado entre la mujer y la naturaleza, mm, pues surgió a raíz del advenimiento bueno, de la llegada del capitalismo, eh, y que antes de ello, pues esa asociación no era exclusiva de la mujer, es decir, la responsabilidad en las en el trabajo que ahora llamamos trabajo reproductivo, pues era mutua, ¿no? O sea, de hombres y mujeres. Mm, y pues yo creo que en parte, o sea, una de las grandes victorias mm, del capital, pues fue justo separar, o sea, hacer esta alineación entre mm, la naturaleza y el ser humano y particularmente con el hombre, ¿no? Bueno, entre la naturaleza y el hombre y es eh, pues una condición que ha sido pues mm, muy favorable para las élites, mm, pues para evitar una respuesta contundente y conjunta contra todos estos procesos de la condición originaria que, como ya vimos, pues o sea, no se quedaron en el siglo XV, XVI, sino que pues precisamente al tener un carácter permanente, eh, pues continúan hasta nuestros días. Y ya creo que ese sería mi comentario. Ah, Muy bien, Naela, muchas gracias. Por ahí hay comentarios, no sé si los has visto, Naela. Héctor, por favor. Sí, bueno, nuevamente, como lo hice hace 8 días, pues agradecerle a Naela su magistral exposición y su interpretación propia del libro de Federici, que se reafirma, ¿no? En mi visión que es necesario efectivamente establecer ese diálogo que haces referencia, Lum, ¿no? Y sí, con los marxismos, e incluso tener cuidado en el diálogo con la obra del propio Marx, ¿no? Porque, como bien en este seminario tú lo has insistido, no compartimos esta idea del joven y especulador filósofo Marx contra el hombre maduro científico que escribe El Capital, ¿no? Creo que no partimos de esa visión, pero sí, también hay que reconocer que la producción de Marx de la década de los 40 y de quizás la primera parte de los años 50, ¿no? Aunque ahí hay claramente un punto de inflexión en muchos de sus puntos de vista, sí habría que tenerlas presente, digamos, ¿no? Cómo es que producto de la realidad del conocimiento y de una realidad que al propio Marx le interpela y le hace ampliar sus conocimientos, pues va complejizando su punto de partida. Es cierto esto que dice Luis, ¿no? Bueno, sí, el economismo más burdo, no, con ese tipo de interpretación de Marx, pues no tiene sentido tratar de establecer un diálogo con lo que Federici nos está colocando, ¿no? Pero sí con el último Marx, ese Marx que recupera la idea de que la transición entre el feudalismo y el capitalismo es extremadamente compleja, donde niega la unilinealidad, donde, por supuesto, no hay una idea de progreso, no hay una idea, como dicen algunos, prometeica que sí encuentras en el capital, perdón, en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Entonces, sí, el manifiesto es eso, es un panfleto en el buen sentido de la palabra, un documento de arenga elaborado por un joven Marx que sí ya tiene una idea claramente anticapitalista, pero que justamente su propio conocimiento de la realidad pues todavía está en proceso, ¿no? Entonces, sí es cierto, el texto es muy claro, porque esto que dice Lum, por ejemplo, ¿no? Pensar que
el surgimiento del capitalismo es consecuencia de una respuesta a un movimiento básicamente campesino en contra de los cercamientos, en contra de la posición del cuerpo de las mujeres, su control, todo lo que Naela nos ha explicado brillantemente. Sí, sí es cierto, pero no solo es eso, es como esta visión economicista, ¿no? Pensar que acumulación originaria, que en esencia implica la escisión, la separación del productor directo sobre los medios de subsistencia, es una cosa muy genérica, pero eso generalmente se asocia al surgimiento del proletariado solo, ¿no? Entonces también es una visión totalmente eh, unilateral, ¿no? Creo que es mucho más complejo. El propio Marx, repito, cuando está revisando cómo se da la desintegración producto de este proceso histórico de sociedades precapitalistas y tiene en mente la claridad de la diferencia que hay entre ellas, entre la asiática, entre la grecorromana, entre la germánica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, con ese Marx, ¿no? Es que hay que establecer esta suerte de diálogo, ¿no? Para no ser injustos ni con uno ni con otra visión, sino justamente ser mucho más digamos, tener una visión mucho más compleja, como es este proceso histórico, ¿no? Entonces, sí, el libro de Federici y la exposición brillante de Naela, porque además hace un esfuerzo de apropiación y de reivindicación propia de lo que está en el texto, ¿no? Nos obliga necesariamente a establecer un diálogo permanente, ¿no? No se trata de un debate en el sentido de a ver quién tiene razón, de colonizar al otro, etcétera. No, se trata de ir ampliando, ¿no? Ir superando en el propio sentido de crítica que Marx asume, ¿no? Crítica como superación de nuestras posturas, ¿no? Este diálogo es imprescindible, ¿no? Hoy entender eso, revisar efectivamente acumulación originaria en un sentido mucho más amplio, que sí es un acto fundante de una nueva forma. Es ahí en donde surge el capitalismo. Pero Marx también habla de todo un presupuesto histórico que lleva al establecimiento de la relación capital-trabajo. Y después cómo se va consolidando, cómo se va desarrollando, cómo se extiende hasta ahora, cómo entender, ¿no? Porque creo que sí, ya nadie comparte esta idea de que hay una noción de tipo ideal de modo de producción capitalista, porque eso no es así, es un desarrollo desigual y que esa desigualdad expresa mucha complejidad en los tiempos contemporáneos, ¿no? Y por lo tanto, sí, efectivamente, esto como han dicho, hablar de despojo, violencia y particularmente contra las mujeres es cierto, es una constante del modo de producción capitalista, ¿no? Me gusta esta formulación de Lund, ¿no? De que no reproduce ya la relación social, sino justamente va atentando permanentemente contra ella y contra la naturaleza, como nos decía Rebeca y Naela en su última intervención. Pero esto Marx lo tenía clarísimo, clarísimo, digamos desde la década de los 50, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que es pertinente y provocador volver a ese debate, ¿no? Bueno, solo eso, Andrés, gracias. No, muchas gracias a ti, Héctor. Hasta me parece muy buen cierre para esta sesión, ¿no? Yo creo que con esta conclusión de Héctor podemos cerrar esta pues muy rica sesión que hoy tuvimos y seguramente Naela, Toby y otras compañeras nos van a traer aquí el feminismo en este diálogo con el marxismo, ¿no? Bueno, pues un abrazo a todas y todas y en 15 días nos vemos, ¿sí? Reproducción del capital, vida cotidiana, eh, descomposición cultural del capitalismo con Benjamín Berlanga. Va a estar muy buena, así es que los esperamos. Nos vemos. Hasta luego. Y muchísimas gracias, Naela. Sí, como siempre. Hasta luego. Dios.